vamos a entrar en nuestro programa, ya con temas más serios, y para eso nos acompaña Ricardo Mejía. En Género y Desarrollo vamos a hablar de violencia homofóbica, precisamente en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Sí, el día de hoy, 17 de mayo, hace 28 años, exactamente en el año 1990, la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad como una enfermedad. O sea, hasta 1990 todavía era considerada como una enfermedad. Inclusive se hacían terapias, se hacían mecanismos violentos para poder hacer que la persona transformara su orientación sexual. Entonces en 1990 se conmemora este día porque el tema siempre iba relacionado como que era una enfermedad, y por fin la Organización Mundial de la Salud en Asamblea General presenta y dice que efectivamente la homosexualidad no es una enfermedad. Para nada. Precisamente no es una enfermedad, pero yo pienso que hay mucha gente que todavía no ha cambiado ese pensamiento retrógrado de, ¿sabes qué? Estás enfermo por tu género, debo decir, por la elección de tu género. Por tu orientación sexual. Por tu orientación sexual. A ver, cuéntame un poquito, cuando me dices violencia homofóbica, específicamente, ¿a qué te refieres? Cuando la gente agrede a las personas que tienen este tipo de orientación sexual. Sí, o sea, la agresión se da específicamente porque por la orientación sexual que no va acorde con lo que llaman lo normal, o sea, con lo que no tiene la mayoría. Es exactamente lo que pasaba y lo que muchas veces ha ocurrido, por ejemplo, cuando la gente ataca por el color de piel o porque de repente representas una religión o tu físico representa ciertas nacionalidades, etcétera. Es exactamente lo mismo. Es una violencia basada en el prejuicio. Entonces va totalmente relacionado con tu orientación sexual o también con tu identidad de género. Porque a veces la persona, tú no puedes definir su orientación sexual. Recordemos que orientación sexual es la atracción romántica, la atracción física que tú tienes por alguna persona, que tú puedes ser, las que más se hablan, los tipos de orientaciones es la heterosexual, que es la mayoría de las personas, homosexual o bisexual. Correcto. Pero la identidad de género es cuando tú ves una persona que quizás no va acorde con su sexo biológico. ¿Qué te quiero decir? Un hombre afeminado. Y por ejemplo, la semana pasada en redes sociales un muchacho presentaba una situación de que él iba caminando y solamente porque iba con los implementos de estilista, lo agarraron dos hombres en la calle y lo golpearon. ¿Eso sucedió aquí en Panamá? La semana pasada. Wow. No te creo, no, eso está ocurriendo en Panamá. Lo que pasa es que en Panamá no hay mecanismos para que la persona ponga la denuncia. Simplemente se puede poner por agresión. Por agresión, pero no hay la cuestión específica de delito. Que también en muchos países es un delito. Ya en otros países han tenido que hacerlo porque esa violencia puede empezar con el simple hecho de que en un espacio laboral, digamos, entre lo que llamamos en panameño el vacilón. Precisamente eso te quería preguntar. La violencia, cuando hablas de violencia homofóbica, quería saber si puede ocupar otro tipo de espacios, ya sea el bullying, que también sabemos que es una violencia, un tipo de violencia ya reconocido, pero digamos con el simple hecho de que no puedes aspirar a una posición laboral por tu preferencia sexual. ¿Eso es un tipo de violencia? Orientación. ¿Se ve mucho o...? Sí, la semana pasada también tuvimos información de un muchacho que trabaja en el área de salud. Simple y sencillamente porque su pareja masculina le llevó unas flores, el muchacho lo botaron. Un muchacho que tenía 10, 15 años de trabajar en el área y que inclusive llamaba la atención de que era uno de los mejores trabajadores en el área de salud. Te están votando por su orientación. No te están votando porque no eres capaz, tus capacidades, que es lo que debe tomar en cuenta un empleador. Yo te quería preguntar precisamente si la discriminación entra en ese rango de violencia o son dos cosas completamente diferentes. Es que la discriminación es violencia. La discriminación como tal es violencia, pero la violencia tiene ciertos grados y por eso trataba de explicar hace un momento que va desde el vacilón o si tú te das cuenta que en tu espacio laboral una persona es homosexual, empiezan los comentarios, empieza el trato, bullying, como decimos, empieza el trato diferenciado. Y te voy a decir algo, te voy a contestar algo a tu pregunta porque conozco muchos casos de personas que tienen su orientación hacia la homosexualidad, pero están, como quien dice, dentro del closet porque tienen un puesto muy importante y temen perder su puesto si manifiestan abiertamente que tienen tal o cual preferencia. Es que precisamente por eso sea la pregunta realmente. Quiero que me ayudes en algo, que me respondas ciertas preguntas porque
Cuando hablamos del tema de discriminación de la mujer, yo creo que ya hemos hablado tanto, hemos conversado tanto que estoy súper clarito. Sin embargo, por lo menos, me llama la atención que hace poco fui a una empresa muy grande aquí en Panamá y veo al recepcionista, obviamente su orientación sexual es homosexual, el chico, pero está todo maquillado, tipo, es una mujer. Está totalmente maquillado. Me llamó la atención que digo que wow, qué bien. Lo dejan trabajar sin importar sus tendencias o como quieran llamarlo. Quiero manejar bien el tema porque no quiero caer, porque desconozco mucho. Sin embargo, te hago una pregunta. Si yo soy el empleador y yo no estoy de acuerdo con que el chico venga maquillado, ¿es una buena opción? ¿Es una buena... ¿Estoy actuando bien? ¿Estoy actuando mal? ¿Cómo debería actuar? Estás discriminando. Estoy discriminando en ese momento. Porque lo que pasa es que también hay mucho desconocimiento en el tema. Okay. O sea, a veces decimos el homosexual y ya. Tú puedes ver a un hombre que tiene comportamiento afeminado y no es homosexual. Okay. También. O sea, porque una cosa, yo lo he dicho acá, es orientación sexual y otra cosa es la identidad de género. O sea, son dos cosas que hay que batallar con eso para que todo el mundo se reconozca. Es difícil explicar. Quiero manejar con pinzas ese tema porque, digamos, cada quien tiene un reglamento de eso uniformes también. En su empresa. Entonces, ¿cómo hacemos si yo tengo mi empresa con Alexis y estas son nuestras pautas? Ojo, que no es ningún tipo de discriminación. Aquí te vamos a brindar un uniforme y tú tienes que presentarte de esta forma. ¿Cómo entonces yo no caigo en el tema de la discriminación? Porque él me va a decir, pero es que yo quiero venir maquillado y yo le voy a decir no. Porque y te voy a decir algo, si fuese una mujer que también va con un maquillaje que no va acorde con su posición, pues tú también tienes que llamar la atención. Entonces, ¿cómo se maneja? Es que ahí está el tema. Por eso Panamá no tiene, y por eso el día hoy contra la homofobia, llamamos la atención de que Panamá no ha entrado en esa discusión de políticas públicas. Te pongo un ejemplo. El reglamento disciplinario de nuestra Policía Nacional no permite comportamientos homosexuales ni lésbicos. Es discriminatorio. Entonces. Es discriminatorio. Entonces, ¿hasta dónde llega la discriminación? Y nosotros entonces, no estamos adheridos a convenios internacionales. A todos los convenios internacionales que llaman la atención en el tema. Entonces, ¿hasta dónde tú estás atacando la intimidad, que es un derecho humano, la identidad de género, que es un derecho humano también ya reconocido de cuarta generación, cuando tú pones reglamentos de este tipo en tus empresas? Claro. Entonces, entra todo un tema de leyes, pero también de educación de las empresas. Entonces, por eso hay unas marcas de empresas que llaman la atención de que son empresas mejores porque tienen la aceptación LGBTI. Sí, claro. Es una marca que se le da y algunas empresas... Es el mismo caso que se daba con las mujeres o el caso que se daba con nosotros los negros hace pocos años. Es que precisamente por eso quería manejar con pinzas este tema, porque nosotros culturalmente estamos inculcados que los hombres no se maquillan. Bueno, tú te maquillas aquí. Exacto. Bueno, exacto, sí, tienes razón. Yo me maquillo aquí. ¿Ves? Sí, o sea, eso, culturalmente los hombres no se maquillan. Pero apenas llegamos nos ponen los artistas se maquillaje. maquillan, tú te maquillas porque tienes que salir en televisión. Exactamente. Sin embargo, este maquillaje que vi era bastante pronunciado, ¿no? Sí, entonces, culturalmente tenemos esto. Digamos yo, nuevamente, ya yo somos los dueños de las empresas. Hey, eso no lo veo bien, pero yo no lo quiero discriminar a él. Entonces, ¿cuál sería una buena reacción de mi parte? Decirle, perdóname, si vas a usar maquillaje, que sea con el mismo reglamento que se le utiliza a las mujeres. Las mujeres, claro. Un maquillaje discreto. Maquillaje discreto. Ese maquillaje con la empresa. Porque ahí está el tema. O sea, como estamos confundiendo a toda la comunidad, no comprendemos que esa es una persona trans. No es un gay. Claro. Es una persona trans, es una persona que su cuerpo biológico no va acorde con su identidad de género. O sea, y esa persona reacciona. La importancia de entender. Esa persona reacciona así desde su niñez, desde los 2, 3, 4 años tú identificas una persona trans. Pero la falta de información y de educación es lo que nos lleva a la discriminación y después a la violencia, porque todos esos actos de violencia que se hacen contra las personas trans principalmente están justificados en la cultura y en los patrones de la sociedad. ¿Qué pasa con la sociedad que piensa que al permitir esto, a hablar de estos temas, caemos en una esfera como del libertinaje? Mira, no es libertinaje, simplemente es reconocer que existe un grupo humano que no es... que no forma parte de lo que llaman lo normal. Así es. La población LGBTI en todos los países del mundo se reconoce como entre un 15 y un 20% de la población. Y eso no es que existe ahora. Abiertamente. Toda la vida. Siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se atreve mucho más. A exigir respeto y sus exactamente. Derechos. Ahora están un poco más empoderados. Antes tenían mucho más miedo. Así no es que no tengan miedo ahora. Todavía existe. Todavía hay mucho miedo. Mucho miedo. Pero hay
humanos, porque yo lo veo como seres humanos valientes que se han atrevido a dar la cara y a aguantar palo parejo y aguantar las críticas y afrontar como ha pasado en todos los casos, con los negros, con las mujeres y ahora con la población homosexual. Como te decía, o sea, es un porcentaje entre 15 y 20%, o sea, eso no va a cambiar. Y uno de los mitos o miedos que tienen algunas personas es que se le va a pegar a otro, o sea, que si hay una niña trans en el salón, entonces mi niño que no es trans se va a transformar en trans. No, eso no ocurre así. Entonces, toda esa cuestión tiene que ver con el tema de educación. Siempre lo hemos dicho, educación en derechos humanos, o sea, que comprendamos que al final, con la diversidad, con las diferencias que podamos tener en orientación sexual, en raza, en etnia, en todo lo que podamos marcar como diferencias entre seres humanos, al final somos seres humanos y somos objetos de igual dignidad y derechos. Y todos nos merecemos respeto, todos independientemente de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Tenemos que respetarnos. Si queremos crecer como sociedad, debemos unirnos, porque separados no vamos a lograr absolutamente nada. Gracias a nuestro queridísimo Ricardo Mejía por acompañarnos todas las mañanas y llenarnos como de pasión con estos temas maravillosos. Me encanta cuando viene que nos traes. Y sobre todo por educarnos, porque hay que hacer mucho hincapié en el tema de identidad de género, orientación sexual y cómo es la comunidad en sí, para poder entenderlos y para poder amarlos y respetarlos como son. Gracias por acompañarnos, Ricardo.